entramos a una parte del Evangelio que de veras siempre nos ha inquietado. Hemos recibido enseñanzas de eso, pero hoy como grupo de corazones de mujer vamos a entrar a aprender sobre las bienaventuranzas, esta parte que viene por lo menos en dos de los evangelios sinópticos explicada de una manera más grande, el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Pero esta mañana iniciaremos una serie de enseñanzas venidas desde el Evangelio de Lucas. Y tenemos un invitado especial, un invitado, como dirían algunos por ahí, un invitado de lujo. Somos bendecidas por tener entre nosotras a un maestro de la palabra, a un predicador, a un pastor, a un siervo del Señor. Así que nuestro hermano Romeo Guevara, desde El Salvador. Para las que no saben, el hermano Romeo Guevara es el esposo de nuestra colaboradora aquí, nuestra hermana Trini Pérez de Guevara. Son esposos y ya por muchos años, ya bastantes, y juntos han estado sirviendo al Señor en el área pastoral en Guatemala, en El Salvador, y ahora están dirigiendo una iglesia joven allá en El Salvador. Así que Romeo, el tiempo es tuyo, que Dios te use con poder y gracias por aceptar nuestra invitación en esta mañana y por los días que vas a estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días, hermanas. Gracias, Alma, por la invitación. Creo que es un ah, privilegio siempre poder abrir la palabra y aprender de ella. Así es que no sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Sí, O, sí, te ok, escuchamos bien. ok. Entonces, voy a compartir pantalla aquí. Ah, este, Quizás quisiera comenzar hablando sobre la idea de que muchas veces nosotros como cristianos, eh, la manera en que fuimos enseñados eh, con respecto a los contenidos de la Biblia, muchas veces se nos han enseñado pues grandes principios y grandes verdades, pero por alguna razón, en algunos momentos, la manera en que los contenidos de la palabra que se nos han enseñado, a veces hemos incluido cosas que creemos que la palabra dice, pero que realmente no están dentro de la palabra. Y aprendemos a repetir esos contenidos. Eh, Hace quizás unos meses estaba compartiendo en la iglesia la parábola del buen samaritano que aparece en Lucas y estaba leyendo toda la parábola y hice toda una serie de estudios de la parábola de cómo nosotros podemos ayudar a las personas que están heridas, que son las cosas que Jesús enseña. Y cuando estaba leyendo la parábola, me di cuenta que en primero no es una parábola, sino que es una historia. Y lo segundo que me llamó la atención es que cuando leí todos los versículos, me di cuenta de que Jesucristo en ningún momento llama al samaritano bueno, pero nosotros decimos que es la historia del buen samaritano. Y lo que vino a mi mente fue de dónde sacamos nosotros que el samaritano fue bueno, cuando Jesús solo dice había un samaritano. Y
Y me puse a pensar que en realidad nosotros le pusimos ese concepto, que no es algo que Jesús dice, porque nos da la impresión de que lo que Él hace es bueno y porque lo que hace es bueno, entonces es un buen samaritano. Sin embargo, Jesús dice que es solo un samaritano y Él no llama al samaritano bueno, sino que lo llama como una persona misericordiosa. Lo que Él exalta en el samaritano es la misericordia, no ninguna cualidad de persona. Y a veces hemos hecho eso. Y hay muchos otros versículos que también nosotros muchas veces le hacemos, le damos la ayudadita para que suenen más espirituales de lo que la Biblia dice que sea. Me refiero a eso porque las bienaventuranzas son porciones de la escritura que también a veces hemos tratado de darles ciertas ayudas o ciertas interpretaciones que a veces pueden ser que no estén tan en la mente de Jesús cuando dijo estas palabras. Por ejemplo, eh, todos decimos que eh, la historia de Jesús es en el Sermón del Monte. Y eh, cuando uno lee toda la historia, eh, uno no encuentra que es un sermón, porque nosotros tenemos la idea de que lo que Jesús está haciendo es un sermón, porque entendemos que nuestra perspectiva de enseñanza como iglesia del siglo XXI en una mentalidad occidental es un sermón, es decir, es alguien que se paró y quizás hasta nos imaginamos que tenía un púlpito y dio una serie de instrucciones teóricas y retóricas y en realidad Jesucristo lo que menos hizo fue sermones. Lo que Jesús hizo fue interacciones espirituales y encuentros con su gente en donde de alguna manera dialogaba con ellos y todos podían participar. Eh, en ese sentido, creo que es las bienaventuranzas son una reunión donde Jesús quiere compartir con su gente algunos principios de tranquilidad y de paz y de futuro, porque la gente con la que está hablando es una gente muy necesitada, es una gente que está desesperanzada y Dios está tratando de hacer ah, una, una, una ayuda, de darle ciertas ideas, ciertos conceptos. Ah, yo ¿cómo se llama? He llamado esta serie Principios para una vida feliz. Y no se confundan con el tema, porque cuando hablamos de vida feliz, nosotros nos vamos a pensar, a poner a pensar en todas las cosas que podemos lograr y tener y las satisfacciones que puedan haber en nuestras vidas, porque lo que la gente piensa de que es una vida feliz, a veces es bien diferente a lo que Jesucristo estaba diciendo con respecto a una vida feliz. Ahora, ¿por qué hablamos de vida feliz? Bueno, eh, en Lucas 6, la idea, por ejemplo, que da el pasaje de Lucas 6 es que esta debe haber sido la dinámica de Jesús. Se sentó con su gente en un lugar donde estaba campo abierto, con las personas que lo estaban siguiendo, pero hay una alusión a por qué, a quién está dirigiendo, cómo se llama Jesús, su enseñanza. Y Jesús se sentó con la gente que lo seguía, pero en realidad la enseñanza es más pequeña, es más
a sus discípulos y no tanto a toda la multitud, sino que es como que los discípulos tenían que recibir ciertas instrucciones sobre el reino de Dios. Ahora, eh, ¿qué es realmente la vida feliz? ¿Qué es realmente ser feliz? Ustedes deben entender que la palabra que Jesús utiliza en las bienaventuranzas, en Lucas 6 y en Mateo 5, cuando comienza diciendo bienaventurado, esa palabra es una palabra que a veces incluso hemos oído, lo hemos oído como nombre en algunas personas. La palabra en el texto griego es la palabra Macario. No sé si ustedes han escuchado a alguna persona que se llame Macario. Yo he oído de algunos, uno o dos. Pero la palabra Macario es una palabra que se utiliza y se traduce como ah, felicidad. Se traduce como satisfacción. Se traduce como estar completo, como estar pleno, estar llenos. Incluso algunas personas hablan de que la expresión en realidad es una expresión sobre la felicidad, como que Jesús está diciendo, quiero hablarles de la felicidad y les voy a mostrar qué es ser feliz, qué es ser completo, qué es ser una persona que realmente es dichosa en el reino de Dios. Y para la gente que estaba sentada escuchándola, eran buenas noticias, porque era mucha gente que estaba emproblemada, atribulada con muchas cosas. Sin embargo, lo que Jesucristo va a hablar sobre la felicidad va a dejar a toda la audiencia con un sabor un poco eh, contra la intuición. Algunas personas dicen que el mensaje de Jesucristo es contracultural, pero en realidad para mí el mensaje de Jesús en las bienaventuranzas es contraintuitivo, es decir, es contra la lógica, es contra lo que realmente normalmente pienso que debe ser. Jesucristo me está diciendo no, es al contrario. Y a veces nos puede asustar el hecho de que Jesús realmente diga cosas que no encajen dentro de nuestra perspectiva ni dentro de nuestros esquemas sobre lo que es ser feliz y sobre lo que es tener una vida plena o una vida de éxito. Ah, estaba leyendo la historia de un pastor que estaba llamando a su gente un día de la semana para preguntar cómo estaban y dentro de su agenda había un hermano que se llamaba Brian y él, ¿cómo se llama? Estaba pues llamándolos para ver cómo estaban esa semana y dice que su llamada era a este hombre, que era un hombre de varios hijos y leyó que le habían dejado un correo que decía que el hijo de este señor Brian, de 18 meses, había muerto una semana antes. Y como el pastor no conocía los detalles, pero como padre de cuatro hijos, él no dijo, no se podía imaginar una pérdida de esta forma. Así es que dice que hizo una oración mientras marcaba el número y cuando Brian respondió, le respondió con un monótono y seco saludo de hola. Y él había tenido ya muchas conversaciones con él y cuando escuchó esa expresión se dio cuenta que su voz dejaba hablar o mostraba mucho dolor por su pérdida. Y hizo una pausa y le pregunté qué había pasado. Y este hermano le dijo una frase que lo dejó pues paralizado. Él dijo, lo atropellé. Y cuando escuchó esa frase, no entendió qué había pasado, pero lo que le, le hizo pues sentirse más todavía identificado es que le preguntó qué era lo que había pasado. Y él
le dijo que había atropellado a su hijo de 1 año y medio saliendo de su garage. No se dio cuenta que el niño había abierto la puerta y se había colocado en la parte de atrás cuando él estaba retrocediendo, y cuando retrocedió lo atropelló y lo mató. Él uno se pone a pensar qué puede decirle a esta persona que tiene ese accidente, que tiene esa experiencia tan dura, tan fuerte, que se le puede decir. Pero en el proceso del diálogo con él, el pastor le dijo, pero ¿y tú cómo estás? Y él dijo que, pues, que estaba bastante bien, porque después de describir su horrible experiencia, comenzó a decir cómo descubrió a Jesús de una manera que nunca antes había hecho. Él dijo que su fe había pasado de asistir de vez en cuando como tradición a la iglesia a correr a los brazos de Dios, y que estaba completamente desesperado, y dijo que siento que llegué a este punto en mi vida en el que no me quedaba absolutamente nada, y resulta que por primera vez en mi vida Jesús se ha hecho real. Este hombre al final dijo una frase que es real y relevante para todos los que buscamos la verdadera felicidad, porque a continuación eh, este hombre dijo: Jesús se hizo real cuando llegué al final de mí, cuando ya no hubo más y llegué al final. Y esa frase fue bien interesante, porque me puse a pensar qué es en realidad llegar al final de uno, cuando uno ya termina y dice ya no. Se me acabaron todos los recursos y todas las cosas que yo tengo, y que simple y sencillamente se acabó. He llegado al final. ¿Qué queda? ¿Cómo me recupero? ¿Cómo me levanto? Y hice una investigación en las redes y puse en algunas redes la frase, y les ponía a la gente: termina esta frase. Jesús se hizo real cuando, y en varias horas, en varios momentos, recibí algunas respuestas. La mayoría de las respuestas fueron muy específicas. Unos decían: Jesús se hizo real cuando me dijeron que me quedaban 3 meses de vida debido a un cáncer en etapa 4. Otra dijo: Jesús se hizo real cuando descubrí que mi marido estaba teniendo una aventura y nunca me sentí más sola en mi vida. Jesús se hizo real cuando me senté en mi cama con la pistola de mi padre en la mano, pero dije una oración antes de apretar el gatillo. No recuerdo la última vez que había orado. Se hizo evidente que había perdido, se hizo real cuando había perdido el control de mi adicción. Jesús se hizo real cuando los papeles de divorcio llegaron por correo y ya no podía fingir que podría arreglar las cosas. Ah, y dice otra persona: Jesús se hizo real cuando mi depresión se volvió demasiado para mí y no la podía soportar. Jesús se hizo real cuando me obligaron a dejar mi trabajo de 30 años y no tenía idea de lo que iba a hacer. Jesús se hizo real cuando estaba embarazada y mis riñones estaban fallando y los médicos me dijeron que abortara. Oré por primera vez en mucho tiempo. Mi hija ahora tiene 23 años. Finalmente admití que no era suficiente fuerte para salvar mi matrimonio o terminar con mi adicción a la pornografía. Así se hizo Jesús real.
Jesús se hizo real cuando mi esposo murió en un accidente automovilístico. Jesús se hizo real cuando la ecografía dijo que el corazón del bebé había dejado de latir. Y de una manera u otra, lo que Brian y todas las personas en Facebook estaban expresando podía resumirse en esta única respuesta. Jesús se hizo real cuando llegué al final de mí. Y ahí es la verdadera realidad. Cuando llegamos al final de la cuerda y simple y sencillamente ya no nos queda más que Jesús. Y ahí es cuando Jesús se hace real. Y el tema de las bienaventuranzas es ese. En realidad, cuando uno lee las bienaventuranzas, es voy a ser real en sus vidas y van a ser felices cuando lleguen al final de su yo, cuando terminen en sus vidas lo que realmente les sostiene y les quita, y si Jesús se hace real. Llegar a mi fin, llegar a mi fin no es ¿cómo se llama? Un viaje fácil, porque pues nosotros simple y sencillamente no queremos ir ahí, ¿no? No me gusta la confrontación y estoy más interesado en mi promoción y mi éxito. Nadie le dice a sus hijos, mira, espero que sufras, espero que estés quebrantado, espero que realmente pues haya muchas cosas que te sean difíciles para ti. No, a nosotros oramos porque le vaya bien, porque tenga una buena esposa, porque tenga buenos estudios, porque tenga aquello. Oramos porque vamos a tener recursos, porque nos vamos a graduar, porque vamos a... Nuestra idea del viaje con Jesús es una idea de felicidad, es una idea de promoción, de satisfacción, de seguridad, nada de cosas que nos extrañas que nos puedan hacer a un lado las cosas. Pero ahí es donde entra lo profundo de las bienaventuranzas, porque simple y sencillamente las bienaventuranzas derriban todos nuestros castillos que hemos hecho en el aire. Y Jesús viene a darnos una dosis de realidad. Así es que, ¿dónde empezamos con esto del estudio de la felicidad? ¿Dónde comienzan las bendiciones según Jesús? Y hace quizás unos días eh, yo, todos nosotros hemos estado pasando por experiencias difíciles. Hace 3 años comencé yo con una experiencia muy difícil. Y una de las cosas que realmente me di cuenta es que Dios estaba llevándome al final de mí o de mi yo y para que Jesús pudiera ser más real en mi vida. Y en esa oportunidad decidí escribirme una carta. Decidí escribir una carta a mi yo. Creo que es un buen ejercicio que deberíamos de hacerlo, porque es una introspección de cómo me miro yo. Y la carta dice, querido yo, te escribo esta carta desde lo profundo de mi corazón, consciente de la ironía de dirigirme a ti, cuando durante tanto tiempo he luchado por ocultarte, promoverte y glorificarte todo al mismo tiempo. Este es un intento por poner sobre la mesa las verdades que nunca nos hemos atrevido a admitir, esas que hemos escondido tras sonrisas ensayadas y una fachada de control. Sabes bien lo mucho que me aferro a ti. Te he convertido en el centro de mis decisiones, el filtro de mis palabras y el motivo oculto de mis acciones. He invertido incontables horas promoviendo tu imagen. Me esfuerzo por mostrarte bajo la menor luz posible, retocando detalles y eliminando imperfecciones. Las redes sociales, las reuniones con amigos, incluso mis momentos de oración están marcados por un deseo desesperado de que otro te admiren tanto como yo.
Pero la verdad, querido yo, es que también te oculto. Mientras intento exaltar tus virtudes, también me esfuerzo en enterrar tus debilidades. He aprendido el arte de desviar las conversaciones cuando se acercan demasiado a tu fragilidad. Me aseguro de que los demás solo vean lo que yo quiero mostrar. Y cuando no puedo evitar que tus fallas se asomen, me apresuro a cubrirlas con excusas. Lo más inquietante de todo, querido yo, es como me he convencido de que todo está bien. Construí una narrativa en la que mi autopromoción y mis ocultamientos se justifican como algo normal. He hecho creer a los demás y hasta a mí mismo que estoy bien y que no hay contradicción entre el personaje que proyecto y la realidad que cargo en silencio. Pero ¿sabes qué? Esa narrativa comienza a resquebrajarse y aunque intentas persuadirme de seguir adelante, sé que es hora de enfrentar la verdad. El problema, querido yo, eres tú. Sí, lo he dicho. Por más que he intentado rodearte de justificaciones y excusas, tu insaciable necesidad de reconocimiento y control solo ha creado varios vacíos más profundos. Tus exigencias me han dejado agotado y tus promesas de satisfacción siempre terminan siendo mentiras. Hoy quiero confesar algo que he venido sintiendo por mucho tiempo. Debes morir. No digo esto con ligereza, porque me doy cuenta que al soltarme de ti, también estoy soltando una gran parte de cómo me he definido durante años. Pero también entiendo, pero también entiendo que aferrarme a ti significa rechazar la vida que Jesús me ofrece. Él dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y yo, querido yo, no puedo seguir negándole a Él mientras te glorifico a ti. Por tanto, esta carta no es solo un reclamo, sino también una despedida. No voy a fingir que esta separación será fácil. Estoy consciente de que tratarás de aferrarte a mí, de susurrarme que sin ti no soy nada, pero Jesús me dice que al perderte encontraré la verdadera vida. Su invitación a tomar mi cruz no es una pérdida, es un acto de liberación. Hoy decido morir a ti, querido yo. Decido abrazar la vida que Jesús ofrece, una vida que no se mide por reconocimiento humano ni por control, sino por entrega, amor y obediencia a Él. En esa vida hay una paz que tú nunca podrás ofrecerme. Así, querido yo, gracias por enseñarme lo vacío que eres, gracias por mostrarme la necesidad de algo más grande que tú. Hoy elijo vivir para Jesús y al hacerlo te dejo atrás. Atentamente yo mismo. Mi querido yo, esa es la realidad. Y las bienaventuranzas van a batallar contra nuestro querido yo. Esa es la idea de Jesús. Vamos a batallar contra él. Y el texto comienza diciendo, y alzando él los ojos, y alzando él los ojos hacia sus discípulos, ah, decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y para nosotros tal vez escuchar esta expresión es una expresión que ya la hemos oído muchas veces, pero en el momento en que Jesús va a hablarle a la gente que está escuchándola, eh, la idea es, miren, felices los pobres. Y la gente dice, ¿cómo está eso? Eh, Debería decir felices los ricos, felices los de éxito, felices los que tienen asegurado todo, felices los que tienen una gran familia, felices los que son respaldados. Pero ¿cómo se atreve Jesús a venir a decir dichosos, felices los pobres? Porque de ustedes es el reino de Dios. Y la inmensa mayoría de las personas pudieron haber pensado, ok, ¿qué quiere decir con esto, Jesús?
¿Qué está pensando Jesús? Y lo que Jesús está diciendo es que debemos pasar de, si queremos pasar a ser completos, debemos pasar de roto a completo. Porque Jesús va a declarar eso realmente. Las expresiones que va a utilizar en el texto hablan de que estamos quebrantados, pero podemos ser completos, que podemos tener un tiempo donde podemos tener la plenitud de Dios en nuestras vidas. Y quiero comenzar primero con la explicación del principio que Jesús establece. En primer lugar, dice el texto, Jesús, alzando sus ojos, les decía a sus discípulos. Y para mí es importante tomar la introducción de esa discusión de Jesús, porque hay varias cosas que tiene que ver aquí. Eh, un tema que siempre me ha fascinado a mí y todas las veces que lo encuentro es cuando la Biblia menciona que Jesús se te queda mirando. He encontrado pasajes en donde muchas veces antes de que Jesús hable o diga las cosas, la expresión comienza diciendo que Jesús te vio, Jesús se te quedó mirando. Eh, un pasaje que me impresiona mucho es cuando él, en la entrada triunfal a Jerusalén, entra después de bajarse del burrito y oír toda la huya de la gente, entra al templo y el Evangelio de Marcos dice que entrando al templo, Jesús dice observándolo todo. Y esa frase me impresionó porque entró al templo, se paró y no dijo ni una tan sola palabra, sino que lo que hizo fue observar, ver todo. Y cuando oigo la expresión todo, digo, fue todo. Vio la estructura, la limpieza, el mercado que había, la gente, los corazones, cómo estaba establecido el culto y todo. Y Jesús no dice nada y se va para Betania, pero al día siguiente regresa al templo y le da vuelta a todo y lo cambia. Pero nace de la observación de Jesús. Y me doy cuenta de que Jesús muchas veces se va a parar en mi vida y va a observarlo todo. No va a haber ninguna área ni ninguna cosa que va a dejar de ver, porque Dios siempre tiene eso. Y cuando Jesús dice aquí alzando sus ojos, la expresión alzando sus ojos tiene que ver con que Jesús vio detenidamente, directamente a sus discípulos. Observen que Él no está viendo a la gente, sino a toda la gente, sino que está viendo a la gente que lo sigue, que está comprometido con Él. A Jesús le llama el compromiso, le llama la atención las personas que son sus seguidores. Jesús no se impresiona por las multitudes, por la cantidad de gente que llega, sino que su ubicación y su atención refleja que tiene interés en hablar con aquellos que están dispuestos realmente a querer más de Jesús, a que Jesús sea más real en él. No a un simple oyente o a un simple asistente a una reunión bonita donde se siente bien, no, aquellos que están dispuestos a tomar su cruz y seguirlo. ¿Y qué es lo que realmente implica que Jesús se fije en los discípulos? Hay tres cosas bien importantes que debemos entender cuando Jesús se fija en nuestro compromiso. Primero, Él va a reconocer la presencia de tu compromiso. A Dios no se le pasa por alto lo comprometido que una persona está. Él sabe porque se fija y específicamente en las personas que tienen compromiso. Su atención está ahí. Segundo, Jesús no solamente reconoce su presencia, sino que valida tu existencia. ¿Qué es lo que pasa? Jesús dice, este es de los míos, por lo tanto, su vida es valiosa. Su vida es significativa en el reino de Dios. Su vida tiene, su existencia es válida. Está aquí con un propósito, sabe exactamente para qué está, sabe a quién servir, sabe hacia dónde va, conoce quién es la meta final de su vida. Soy yo, es mi reino,
es lo que yo quiero, no es lo que Él quiere, no es lo que Él desea, sino es lo que mi corazón desea. Y por eso Jesús se fija en personas que están ahí, que reconoce que son personas comprometidas, pero también reconocen que han entendido que la existencia de su vida no es una vida para vivir al yo, sino que es una vida para vivir a Cristo, como el apóstol Pablo lo decía. Y tercero, lo incluye en su experiencia. ¿Por qué? Porque eh, el texto dice que son sus discípulos. Habla de que Jesús los toma como de él, le pertenecemos. Y como una persona que le pertenecen y que le pertenecemos, todo lo que Jesús va a vivir y todo lo que Jesús va a ser la experiencia que va a compartir y que todos ellos después compartirán. Esto es bien importante porque cuando hablamos de ser gente entregada y comprometida, realmente tenemos que preguntarnos si realmente Dios se está fijando en mí, si Él realmente está reconociendo mi presencia en el reino, si está valiendo o está validando mi existencia, qué es lo que realmente es importante y cómo estoy experimentando a Jesús. Eh, Nosotros debemos entender que la vida espiritual es un seguimiento, es, es seguir y moverse. Eso es lo que podemos ver en los evangelios. Un discípulo precisamente tiene que ver con eso. Y por eso es que les va se va a fijar en ellos. Ya cuando los discípulos se dan cuenta que Jesús los está viendo y les está viendo con intención, dirigiéndoles sus miradas directamente, van a tener que prestar mucha atención, porque lo que va a venir a continuación es algo novedoso, pero también es algo dificultoso, es decir, tiene muchas implicaciones que si no estás dispuesto a estar en la presencia de Dios, si no estás dispuesto a ceder tu existencia y si no estás dispuesto a seguir las experiencias que Dios quiere darte, no podemos ser y calificar para las bienaventuranzas. Y por eso Jesús tuvo que hacer primero eso. Ahora, ah, la, el principio comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y cuando ellos oyeron, dijeron, oye, están hablando de nosotros. Pues nosotros somos los que estamos acabados aquí. Aquí hay pocos ricos, hay poca gente rica. Y, y realmente eh, es como se llama, es algo que la gente empezó a llamar la atención. O sea, estoy quebrado y Jesús está hablando de mí, pero está diciendo que debo ser feliz con eso. ¿Cómo puedo ser feliz? Eh, eh, es bien contradictorio. Y a veces encontramos esas contradicciones. Una canción eh, de este cantante Ricardo Arjona, hay una canción que él tiene y en una frase dice que él no tiene mucho, sino que tiene poco. Y tiene tan poco que tiene y lo tan poco que tiene es mucho para dar. O sea, tiene tan poco que es mucho para dar. Él da mucho, tan poco. Y es como un juego de palabras. Y es lo que realmente Jesucristo está diciendo. Ahora, cuando Jesús habla de esta primera expresión, nosotros encontramos que lo que Jesús va a hacer es hacer una recomposición de la realidad a la que todos están sometidos en esta, ¿cómo se llama? En esta situación de, de la vida en la que las personas estaban experimentando. Y eso es lo que va a ir poco a poco hablando y diciendo Jesucristo con respecto a la idea que él tiene de lo que es estar completo, de lo que es estar en una situación
de simple y sencillamente eh, de facilidad. Y él va a decir, señores, hablemos de la vida espiritual y hablemos de las cosas que nos preocupan y quiero que empecemos con el aspecto de la realidad de la vida. ¿Qué es lo que realmente estamos pensando con respecto a la recomposición del reino? Él dice, bienaventurados, y ya les mencioné que viene del griego Macarios, y la expresión habla de ser felices, dichosos, completos, sin ninguna limitación. Y luego utiliza los pobres, y la palabra que Jesús utiliza es una palabra tohoi, que habla de indigente, de estar en bancarrota, sin nada que ofrecer. La traducción entonces sería, felices los indigentes, felices, dichosos los que están en bancarrota, eh, completos los que están sin nada que ofrecer. Y es chocante porque uno dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que yo soy feliz si estoy en bancarrota? Se supone que debería estar eh, amargado o afligido, triste. ¿Cómo puedo ser bienaventurado? ¿Cómo puedo ser feliz, dichoso en eso? Y Jesús realmente está tratando de cambiarnos la realidad evangélica, la realidad que nos han metido del exitismo, de los logros, del sentirnos bien, de la seguridad. Y él dice, no, quiero que recompongamos el concepto de la realidad de lo que es en el reino ser feliz, de lo que es ser dichoso. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice Jesús. Y primero, él va a hablar de una redefinición de la necesidad en el reino. Es decir, ¿qué es realmente estar necesitado? Y a veces nosotros confundimos necesidad con antojos, con cosas que realmente no son, ¿cómo se llama? Eh, realmente son necesarias en nuestras vidas. Y vivimos anhelando muchas cosas. Decimos necesito una casa, necesito un carro o necesito otro carro, necesito aumentar tal cosa, necesito esta ropa, necesito comprar esto, necesito aquello. Y la pregunta es que la pregunta que uno se hace es si realmente necesitamos o simple y sencillamente se nos está antojando. A veces nosotros debemos entender que Jesús nos desafía a mirar más allá de las apariencias y a abrazar esa paradoja del reino de Dios y esa expresión de ser una persona necesitada, un pobre en espíritu, implica el hecho de que simple y sencillamente eh, debemos entender que el mundo valora la autosuficiencia, el poder y la independencia. Jesús eleva la humildad y la dependencia de Dios como el ideal del reino de los cielos. Y esto implica una redefinición de la necesidad, implica primero el hecho de reconocer la insuficiencia de uno. La felicidad, mis hermanas, no proviene de los logros personales, ni de las acumulaciones de riqueza, sino de una relación con Dios basada en la humildad y la dependencia. Es decir, el reino de los cielos pertenece a quienes reconocen que lo necesitan. Jesús declara que los pobres en espíritu son herederos del reino porque su humildad los hace receptivos a la gracia de Dios. Y aquí Jesús
confronta directamente el orgullo humano y la autosuficiencia. En el reino de los cielos, la grandeza no se mide por el poder, sino por la humildad y la disposición de recibir a Dios. Y el hecho de reconocer, hermanos, y esto a veces no nos gusta o nos cuesta, el hecho de reconocer que estamos quebrados, pues, estamos rotos. O sea, simple y sencillamente, por mucho que tengamos una burbuja alrededor de nosotros, las personas que disfrutan de la felicidad con Dios son aquellas personas que dicen, no soy nada, no tengo nada que ofrecer. Y si no fuera por Dios, no estaría aquí ni haría nada. Y eso es bien difícil, porque la insuficiencia es una palabra eufemística que encubre la palabra orgullo. Somos orgullosos, realmente somos orgullosos. O sea, no podemos dejarlo a un lado. Y miren, la humildad es una cosa tan, tan frágil que cuando una persona dice que es humilde, ya perdió la humildad, po, porque la humildad no se anuncia, la humildad se ve. Y hay gente que le escucho diciendo, mire, es que yo soy humilde, yo vengo de un lugar humilde, yo soy humilde. Si es eso, no tendría por qué estarlo diciendo. En el momento en que decimos que somos humildes, somos orgullosos, porque estamos orgullosos de ser humildes. Y por eso la insuficiencia de Jesús dice, no, si no reconocen que me necesitan, si no reconocen que no tienen nada que ofrecerme, si no reconocen que no tienen nada y que son indigentes, no pueden aspirar a la felicidad que yo estoy pidiendo que tengamos. La segunda cosa que implica esta necesidad, la redefinición de necesidad, es que Jesús dice, miren, si son insuficientes, entonces resulta que lo que deben hacer es, no pueden ser independientes, ¿no? O sea, no se pueden separar de mí. Tienen que tener dependencia de mí, acercarse a mí, porque yo soy la fuente que los hago salir adelante y los hago ver bonitos, los hago ver bien, los saco adelante. No son ustedes, no somos nosotros, no son su verborrea, no son su estatus, no es su casa, no es su ropa, no es su posición en la sociedad, no es su estatus. Eso simple y sencillamente es para los que viven en el mundo acá. Déjenselo a las Kardashian, déjenselo a todas ellas. Eso no tiene nada que ver. El verdadero hombre bienaventurado y feliz y mujer feliz es aquella que entiende que es insuficiente, pero que también tiene dependencia. Y una cosa bien importante con respecto a la insuficiencia y es el hecho de que simple y sencillamente a veces nosotros no solamente queremos controlar nuestra vida, sino controlar lo que les está pasando a todo lo que está a nuestro alrededor, sobre todo a nuestras familias. Simple y sencillamente, miren, hay momentos, hermanos y hermanas, en que usted a sus hijos o a sus hijas debe dejarlas en las manos de Dios y no meter mano ni entorpecer lo que Dios está haciendo en la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces somos como la mamá ¿cómo se llama? De Jacob, cuando Jacob le dice, mira, pero si yo engaño a mi papá y se da cuenta del engaño, él me va a maldecir. Y la mamá de Jacob le dice, no, mijo, que su maldición me caiga a mí y no a ti. Es como la supermamá poniéndose en medio para que le caiga lo malo a ella y no le caiga a sus hijos. Y están fomentando toda una situación que va en contra de los principios de Dios. No, cada uno tiene que luchar. Nuestros hijos tendrán que luchar ellos mismos y reconocer hasta el final que ya no son nada, son insuficientes, que tienen que tener dependencia de Dios. Y la tercera cosa, Jesús dice, miren, o sea, hay que renunciar a la apariencia. Ay,
y eso es algo que este mundo nos ha enseñado, ¿no? Es decir, tener una apariencia, ¿verdad? Es decir, que la gente nos mire como realmente que tenemos una vida que sí no tiene problemas, que estamos bien, que somos famosos, que tenemos muchas cosas que la gente nos reconoce y nos envidia. Y eh, Tomás de Kempis, en su libro Imitación de Cristo, dice una frase que es bien interesante. Él dice que el que aspira a aparecer renuncia a ser. Y a veces es bien real esa frase, ¿no? Aspiramos a aparentar, pero estamos renunciando a ser, a lo que somos realmente. Y saben que muchas personas, sobre todo en la iglesia, eh, nuestros sistemas doctrinales o cúlticos o nuestros sistemas denominacionales fomentan mucho la apariencia. Y cuando alguien se sale de los estándares de apariencia, se ve como algo que desentona y es criticado y a veces incluso exterminado porque no se nos parece a como nosotros. Nosotros en nuestras iglesias esperamos tener a la mejor gente, a la gente que se mira más bonita, a la más educada, a la que tiene más recursos, a la que tiene. Pero cuando ya nos entran otro tipo de personas que huelen mal, se ven feas, tatuadas, drogadictos y todo ese tipo de cosas, como que no nos gusta porque lo que va a hacer es desentonar nuestro templo. Y eso se mira, por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 4. Siempre para mí ha sido una contradicción el hecho de ver que la escritura describe en esa historia de Pedro y Juan entrando al templo y dice que iban al templo La Hermosa, pero en la entrada del templo de La Hermosa había un paralítico por muchos años sentado ahí que desentonaba con el templo La Hermosa. Y queremos los mejores muchachos, queremos las mejores niñas, queremos aquellas que se bien bonitas y todo, pero no las que ya están en una serie de cosas que nos acarrean dificultades. Y la apariencia en este mundo es una de las cosas que realmente Jesús está diciendo, no, hombre, somos pobres, reconozcámoslo, lo que somos. Y por eso Él redefine y la gente comienza a entender, ok, ya me redefinió lo que es ser la necesidad de este reino. Significa que soy insuficiente, significa que debo depender de Jesús y significa que debo renunciar a la apariencia. A Dios no le impresiona lo que está afuera, lo que le impresiona es mi corazón, lo que tengo adentro. Y después dice, porque vuestro es el reino de Dios. Y aquí viene una reafirmación de la seguridad. Allá nos habla de una redefinición de la necesidad, pero ahora él dice, ok, ya les hablé de esto, pero ahora quiero mostrarles cómo pueden estar seguros conmigo, cómo pueden estar felices, completos, a pesar de estar rotos, a pesar de tener ese tipo de cosas. Primero, Jesús dice, miren, lo primero que deben entender es que la gran bendición que ustedes deben entender y deben ser felices es que están incluidos en mi plan eterno. Los he metido ahí, están incluidos, están en mi lista, están en mi grupo, están en mi proyecto, están en mi meta, están en mi destino, van a ser incluidos, están aquí porque yo los veo, porque yo creo que ustedes van a ser valiosos para mi reino. Segundo, deben entender que la satisfacción tiene que ver con el hecho de que debemos tener una fe en humildad, una que cultiva una humildad genuina
y que tiene que ver con el hecho de que al reconocer nuestra necesidad espiritual tenemos un valor extraordinario ante los ojos de Dios. Y Jesús dice, ok, entiendan eso, esa satisfacción. Ah, la satisfacción que Jesús pone es una satisfacción de dos vías. Una es una satisfacción para lo que usamos en el presente, pero también es una satisfacción para lo que vendrá en el futuro. Y lo que viene en el futuro para nuestras vidas motiva a vivir satisfechos a pesar de la pobreza y de la dificultad en este tiempo, porque el reino de Dios es esa dimensión, es una dimensión que se vive aquí ahora, pero con la expectativa de que lo viviremos al final plena y totalmente. Pero la esperanza de lo que viene al final nos da la esperanza para poder seguir caminando en este tiempo, satisfechos con Dios porque Él nos ha incluido en su proyecto y en su plan. Y tercero, Jesús dice, miren, vuestro, de ustedes es el reino. La idea es que eh, ustedes lo poseen, yo se los he dado. Y la idea de que es el reino de ustedes implica que ya podemos disfrutar de esas verdades que Jesús está, ¿cómo se llama? Mostrando y dándonos a nosotros. Ya podemos disfrutar de esa provisión. ¿Y qué tipo de provisión? No estamos hablando de la provisión material. Jesús está diciendo, la provisión que yo les doy es mi presencia y mi respaldo y mi asistencia en medio de toda su ruptura, en medio de todas sus dificultades, porque les estoy anticipando que ustedes pueden tener una vida plena, satisfecha, teniendo simple y sencillamente mi presencia y la provisión de mi existencia con ustedes. Y eso es bien importante porque, hermanos, sin Dios y sin Jesús en esta vida, las rupturas y los problemas que nosotros tenemos no los podríamos superar ni los podríamos vivir porque el reino de Dios está con nosotros. Y el reino de Dios no es un lugar físico como un reino terrenal, sino tiene que ver con el gobierno y la soberanía de Dios sobre todas las cosas, especialmente sobre mi corazón. Y esas características es que es presente y futuro, es espiritual y transformador. No se trata de un poder político o militar, sino de una transformación que afecta toda mi vida. Es inclusivo, pero exige rendición. Aunque todos somos invitados a participar, solo los humildes y los que se someten al gobierno de Dios entran en él. Y por eso es que cuando Jesús dice que los pobres son los que van a heredar ese reino, estos son los que reconocen su total dependencia de Jesús. Y se los promete porque son receptivos a la gracia de Dios, encuentran en Dios su mayor riqueza, participan de las bendiciones del reino y viven con un rey amoroso, una ciudadanía celestial, tienen acceso a los recursos del reino, la paz, la fortaleza, la sabiduría, la esperanza, la provisión espiritual en el presente, la promesa de una herencia incorruptible. Y este reino y su promesa no es una recompensa por méritos humanos, solo porque soy pobre, sino porque es un regalo de gracia de Dios. Para los pobres en espíritu es un regalo de gracia porque ellos van a satisfacer su necesidad y su seguridad experimentando a Dios en sus vidas. Esto nos trae a nosotros varias cosas. Primero nos trae a nosotros una nueva perspectiva sobre el éxito y la riqueza. En un mundo que valora la autosuficiencia y la acumulación de bienes, los cristianos somos llamados a medir nuestra vida en términos de obediencia a Dios y dependencia a Él y no por estándares materiales. La ciudadanía celestial implica un estilo de vida marcado por la justicia,
la humildad, el amor al prójimo. Y eso es lo que Dios está reafirmando. Ahora, la implicación de este reino y la promesa del reino, como les decía, tiene profundas implicaciones para la vida de los creyentes hoy. Una nueva visión sobre nuestras preferencias hoy. Cada vez más la gente en realidad está prefiriendo las cosas del mundo que las de Dios. Yo les compartía a la iglesia que cuando la Biblia dice que alguien tenía un espíritu inmundo, la idea de que nos viene a nosotros de inmundicia tiene que ver con el aspecto de algo sucio, algo chocante. Pero si ustedes se dan cuenta, la palabra inmundo en su descripción de palabra es en realidad una palabra que dice que la definición de inmundo es la palabra en el mundo. Es decir, una persona inmunda no necesariamente es una persona sucia, sino que es una persona que vive en el mundo en lugar del reino de Dios. Y nuestras preferencias muchas veces son más mundanas que espirituales. También hay una nueva valoración sobre nuestra existencia hoy. Eh, Muchos de nosotros vivimos vidas bastante complejas. La mayoría tenemos serios problemas, dificultades, problemas y disrupciones en la vida. Nos enfrentamos a muchas cosas, enfermedades, muerte, soledad, cosas por el estilo, depresiones, una cantidad de cosas. Pero Dios dice que si nosotros entendemos que el reino de Dios trae para nosotros fuerza y fortaleza, podemos valorar nuestra existencia hoy y una nueva percepción sobre nuestra resistencia hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en las pruebas, las experiencias que Dios llama y que nos sostiene y que nos da a nosotros la fuerza para seguir adelante. Algunas veces decimos es que yo no voy a poder soportar eso, pero cuando venimos a sentir, Dios nos ha dado una fuerza extraordinaria y una capacidad de resiliencia para transformar las cosas difíciles, porque Dios está con nosotros, hermano. Jamás nos va a abandonar. Y además de eso, todas las cosas que mandas son cosas buenas, aunque muchas veces simple y sencillamente no entendamos lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Y la última es una proyección de su presencia hoy, ¿no? Jesucristo dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y es una promesa que ha cumplido. Muchas veces no lo podemos experimentar o sentir, pero Dios jamás nos ha abandonado. Y el reino de Dios y los pobres, Dios dice, yo estaré con ustedes. Yo les voy a ayudar y los voy a sacar adelante. Bueno, haciendo un resumen, hemos hablado que la idea principal de esta bienaventuranza es que la verdadera vida, la, la vida real, por decirlo así, se encuentra cuando nosotros eh, se encuentra al final de mi vida. Y que Jesús se hace real cuando yo llego al final de mí, cuando rendigo, soy un pobre en espíritu, ya no más. Y eso no solamente lo hace y lo vimos a través de que de la primera aventuranza dijimos que bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de Dios y que debemos estar rotos para estar completos. Cuando llegamos a esa ruptura y ese quebrantamiento, Dios simple y sencillamente va a hacernos más completos en nuestra vida. Y hablamos de dos cosas. Primero, hablamos de la explicación del concepto. Y segundo, hablamos de la implicación del concepto. En la explicación del principio, nosotros hablamos que Jesús hace una recomposición de la realidad del reino. Lo que el ser humano piensa que es la realidad de la vida en Cristo es totalmente contradictorio a lo que Dios piensa con respecto a nosotros. Para Jesús,
El grande es el que está abajo y el pequeño es el que está arriba. Y es el que sirve el que va a lograr las cosas. Para Jesús, el pobre es el rico y el rico es el pobre. Y Jesús tiene una recomposición de la realidad y de las contradicciones que nosotros muchas veces y sufrimos por eso, porque se nos han dado muchas teologías en donde nos han dicho que somos victoriosos. Y sí tenemos victoria, pero la victoria no es nuestra victoria. Nosotros ganamos desde la victoria de Cristo. No estamos llamados a pelear por ganar la victoria, estamos llamados a depender del que ya ganó la victoria y a tomar confianza y fe en él. Por eso somos victoriosos, no porque logremos metas, sino porque el que seguimos, porque el que está adelante es el que ya ganó la victoria y estamos en el bando ganador. Y se nos ha invitado a ese bando ganador por gracia y por fe. Y Jesús simple y sencillamente dice, la realidad es esa. Dijo que también tenemos que redefinir la necesidad desde la perspectiva del reino. A veces hay cosas que decimos, no necesito esto, pero Dios dice, sí, lo necesitas. Necesitas esa enfermedad, necesitas ese problema, necesitas esa crisis bancaria, necesitas esa situación. ¿Por qué? Porque al romperte puedo sacar el potencial y hacerte completo con lo que está en mi mente y en mi plan. La reafirmación de la seguridad del reino es el hecho de que Dios dice que Él en todas las cosas y las condiciones y circunstancias que nos vengan en la vida va a estar con nosotros y nos va a seguir y ayudar. Y luego hablamos de la implicación del principio. La promesa del reino de Dios tiene profundas implicaciones. Hablamos de nuestras preferencias, de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta, de la existencia, de cómo vivimos, de cómo tenemos la capacidad para enfrentar y también de la gran bendición de disfrutar de la presencia de Dios hoy. Creo que voy a salirme un momento porque no recuerdo si le puse ¿cómo se llama? A la presentación el audio. Solo déjenme ver un momentito, permítanme. Está. Está. Quiero cerrar quiero cerrar, permítanme. Quiero cerrar haciéndoles la presentación de este video porque me pareció muy interesante. Me dicen si lo escuchan. La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura se origina en el sitio menos pensado donde uno puede formar una orquesta. En este caso es el vertedero de Asunción, en la capital de Paraguay, donde se va toda la basura, todos los residuos domiciliarios, alrededor de 1.500 toneladas de basura por día. Como en toda Latinoamérica, en esos sitios hay gente que vive, gente que trabaja y vive de la basura. Pensamos que también esas personas tendrían que tener la oportunidad también de acceder a la cultura, que es una necesidad básica, a través de la música. La iniciativa de crear una orquesta en ese sitio surgió hace 10 años, en el año 2006, cuando yo he ido a trabajar como técnico ambiental al vertedero de Cateura, y en mis tiempos libres comencé a enseñar música a aquellos niños, hijos de esos recicladores con quien yo he trabajado.
La idea era solamente darle una opción diferente al trabajo infantil o al pandillaje. La iniciativa fue consolidándose y hoy hay una escuela de música que funciona en la comunidad. Comenzar a hacer instrumentos reciclados, o sea, instrumentos musicales con material reciclado, parte un poco de varios factores. En primer lugar, la cantidad de niños excedía la cantidad de instrumentos que teníamos disponibles. En segundo lugar, comenzamos a aprovechar un conocimiento, una habilidad y una destreza que en la comunidad se había desarrollado por años, que era la de utilizar la basura para responder a las necesidades. De esa manera, cuando la música comenzó a ser una necesidad, bueno, la basura fue la respuesta. Cateura es sinónimo de música, de alegría, de niños y jóvenes talentosos que van superando su situación a través del arte. El reconocimiento ha llegado y se ha manifestado en cada uno de los niños que forman parte de la orquesta. Muchos niños no tenían ni siquiera certificado de nacimiento. Hoy en día esos niños tienen pasaporte, visas y han viajado por 40 países alrededor del mundo, han trascendido esa situación y han recibido el reconocimiento no solo de la comunidad, sino de todo el mundo. Creo que la orquesta es una figura que permite de manera colectiva la práctica social de la música y permite el desarrollo de valores de sus integrantes. Mi nombre es Fabio Chávez y soy el director de una orquesta instalada en un basurero, en un sitio donde el mundo nos envía basura y nosotros le devolvemos música. Creo que esa historia es bienaventurados los pobres, ¿no? Y me encanta la historia de ellos y la frase al final que dice, soy Fabio y enviamos de la basura música al mundo. Y eso es lo que Jesús, puede sonar muy feo, pero eso es lo que Jesús realmente sintetiza en bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino. Somos los más despreciados, somos los más rotos, pero Dios está mandando la música de su evangelio y la música de su muerte y su resurrección, porque Jesús realmente también descendió al basurero y trajo vida, y trajo la vida en abundancia para nosotros. Por eso es que esa bienaventuranza es una de las bienaventuranzas más fuertes, aunque habrán las otras, pero hay que estar rotos para ser completos. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Mucho que digerir. Mucho que digerir, como decía Romeo, es cambiarte la mente, o sea, es cambiar muchos de los conceptos que hemos tenido por tiempo, ¿verdad? Porque la verdad que este pasaje ha sido maltratado, ha sido... Yo recuerdo que en mi país fue usado mucho para ponernos a pelear, ¿verdad? Y eso es triste, porque el espíritu del Señor es otro, pero qué bueno. Hermanas, estamos aquí para el diálogo. Yo tengo algunas cositas que de veras tocaron mi corazón y me cachetearon. Así que podemos hablar, tal vez preguntarle alguna cosa más que ustedes quisieran que él les volviera a explicar o algo que no quedó muy claro, pero ya se dieron cuenta cómo va a estar esto de bueno. Así que el tiempo es para nosotras, hermanas. Aquí podemos preguntar y eh, creo que algunas cosas sí se han sido reafirmadas en nosotros de cómo hemos empezado a ver la vida diferente, ¿verdad? Pero creo que para otras nunca habían escuchado una explicación así de esta primera bienaventuranza. Ajá. ¿Quién quiere empezar? La, ah, la de siempre. Vale, pues
Hermano Romeo, muchas gracias. De verdad, hermano, de nuevo ese regresar a la base. Qué, qué especial tomar tantas notas y tener toda la intención y las marcas aquí en mi cuaderno de decir, lo tengo que volver a ver. Hay algo que necesito reafirmar. Quiero ver esto. Pero es el volver a darnos cuenta que el orden de nuestra escala de valores debe de estar en continua renovación, en constante cercanía con mi Señor. Nos acostumbramos a hablar bueno, en el ámbito religioso, ¿verdad? Cristiano, de decir palabras muy religiosas. Esa relación personal con Cristo y hay que, hermana, usted, ¿verdad? Y el ánimo a fortalecer esa relación con Cristo del diente para afuera. Pero cuando viene esa crisis, cuando en un buen mexicano se diría, nos quitan el tapete de los pies, ¿verdad? Se nos quita el piso. Entonces nos damos cuenta quiénes somos a través de la prueba. Queremos probar quién es Dios a través de mi prueba, pero ese detalle de quién soy yo, quién pretendo ser a través de esa prueba, por muy dura que sea, por muy difícil, ¿verdad? Ese es parte de nuestra escala de valores a reevaluar. Me gustó muchísimo, hermano, es que esto sí me encantó. Usted dijo, yo, ¿verdad? Hablando del Señor Jesús, yo, Dios, los hago ver bonitos. Eso me gustó, hermano, porque el ánimo del mundo impacta la mente de la mujer de tal manera a que tiene que verse bien todo el tiempo. A que las patas de gallo, que la cremita de esto, que el pelito, que ya me salió la cana, la dieta, la pancita, o sea, en todo aspecto, el mundo ataca y y trata de modificar la mente poniendo precisamente el valor donde no es, donde Dios dice que no está. Y esos conceptos se meten en la mente, en la cabeza de las hijas del Señor. Pero eso me encanta. Mire, lo puse en grande. Yo los hago ver bonitos. Si yo realmente quiero estar hermosa delante de mi Dios, pues tengo que usar el maquillaje, ¿verdad? De Dios, que Él me dice, esto es tu maquillaje, ponételo. Entonces yo seré bonita delante de sus ojos, que es lo que al final y lo que realmente, y no al final, sino a través de la vida, lo que verdaderamente importa, lo que Dios dice de mí. Bienaventurados aquellos que me conmueve porque me llena de gozo. Aquel menesteroso, por diosero espiritual que se declara públicamente. Este menesteroso que se dice, aquí estoy, un miserable, que necesito de Dios. Eso es. Ay, gracias, hermano Romeo. Gracias, que Dios me lo bendiga mucho. Gracias, hermano. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguna aportación o alguna pregunta? Hay varias cosas aquí y una de las cosas bueno, de veras, abrirse como te abriste hoy, Romeo, ha sido muy impactante para mí. Esa carta, no todos nos destapamos así, ¿verdad? Hemos aprendido como muchas veces, tú dijiste ahí, a presentar una apariencia, porque eso es lo que se nos enseñó, o sea, el cristiano siempre está bien, siempre estás riéndote, ¿verdad? Todo está bien. Y la verdad que es cierto, tenemos mucho gozo en nuestro corazón, aún en medio de
situaciones difíciles. Y muchos de nosotros pasamos situaciones difíciles y nos atrevemos a compartirlas con aquellas personas cercanas y nos descubrimos, o sea, decimos realmente quiénes somos con algunas personas, ¿verdad? Aquella persona que vos sabes que te quiere, te ama y que no te va a juzgar y que no va a decir, mira, la gran espiritual, la que está haciendo esto, los grandes espirituales y les pasó esto. Eso es difícil, ¿verdad? Pero es porque tristemente se nos enseñó que todo está bien, no se te permite llorar. Ah, ok, y no es así. Al pasar de los años hemos aprendido que somos personas frágiles y que necesitamos reconocer que en ese sentido somos pobres y que gracias al Señor Él está allí para llenarnos y para decirnos, bueno, como Romeo dijo, al romperte puede ver tu necesidad. Y muchas veces hemos tenido que ser quebradas, rotas, para ver la necesidad que tenemos realmente de Dios, ¿verdad? Y ya no soy yo no soy, no, yo las puedo. Yo aquí soy Tarzán, ¿verdad? A mí no me pasa nada. Y no es así, no es así. Y yo lo he visto en mi vida, en la historia que Dios me ha permitido ver, como personas muy queridas, muy del Señor, muy cercanas al Señor, pues ha tocado pasar por situaciones realmente duras, difíciles. Y ahí están, ¿verdad? Ahí estamos, solamente con la ayuda y la confianza que tenemos en Dios. Pero eso creo que nos ha ayudado a de veras reconocer que tenemos tanta necesidad de Él y poder decir, no, ya, suficiente. Que te necesito a ti, solamente a ti es el que necesito. Tremenda cosa. Y también me dio una gran risa una de las cosas que dijiste, porque es cierto, creamos necesidades. Necesito tal cosa. Y tenía una amiga que me decía, cuando a veces salíamos, que me decía, vamos a alguna cosa. Es que necesito esto. ¿Lo necesitamos? No, ¿verdad? No lo necesitamos. Muchas veces son puro gustito. Bah, si tenés para comprarlo está bien, pero a veces cuando necesitamos algo ponemos en problemas la economía familiar, ¿verdad? Porque no, o sea, hay cosas que nos... ¿Puedes vivir sin eso? Sí, puedo vivir sin eso. Entonces uno a veces dice, no, a veces cuando viene cumpleaños, la Navidad, el Día de la Madre, todas esas cosas, ¿y qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? Y yo me pongo a pensar, realmente no necesito nada. Ahorita no necesito nada, entonces no. Ay, pero algo tenés que querer. No necesito nada. Si necesito algo, lo voy a conseguir. Y entonces te voy a decir, este es mi regalo. Esto es lo que quiero hoy, lo que necesito hoy realmente, ¿va? Y no me voy a poner, quiero tal cosa. Y a veces hemos sido de veras mal administradoras de los bienes porque nos ponemos a conseguir cosas que no son necesarias. Pero sí. Y como me dio risa que dices también, no todas son las Kardashian, ¿va? Es que qué desgracia. Nos han metido una realidad que no es realidad. Eso está a otros niveles, algo que, no, que la mayoría de clientes, si no es, podemos decir que el 95% de gente no lo va a tener. No puedes aspirar a vivir de esa manera. Son pocos los privilegiados, digamos así, a vivir allí. Y es tremendo eso. Sonia, dime. Sí, Dime. me llama mucho la atención que Pastor Romeo habló de dos palabras, la autosuficiencia y el orgullo. Sí. Por esa autosuficiencia y orgullo, el pueblo de Israel llevó juicio, llevó castigo, llevó corrección. Y a nosotros se nos advierte a estar lejos, que nuestro corazón esté lejos
de la autosuficiencia y el orgullo. El orgullo siempre lo pongo así en mi cabeza cuando estoy frente a la tentación ¿verdad? Espérese. Dios no quiere tener comunión con el orgulloso. Lo mira de lejos, dice. No, y eso me alerta a mí a cuidarme, a no caer en esa tentación del orgullo, porque mi mayor ejemplo y nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús. Amén. Yo les animo a nosotras, si no lo pudimos ver, pero a las que nos están viendo también en Facebook o después lo puedan ver, busquen el mensaje del doctor Alfaro del día de ayer. Habla precisamente del bautismo del Señor Jesús y enfatiza precisamente el rey humilde que se identificó totalmente, en una forma total con el ser humano en el bautismo. Entonces, eso unido a lo que hoy nos enseña Pastor Romeo en cuanto a bienaventurados los pobres en espíritu, estos que no son autosuficientes ni autodependientes, ni se creen la Ajá. última Coca-Cola del La desierto. ul- Sí puedo. Yo solita puedo. No, Exacto. Dios no podemos. Y la voluntad de Dios es esa. Así que eso sí me, me, me llenó mucho, me enseñó bastante, me recordó muchísimo la autosuficiencia y el orgullo. Gracias, Sonia. Muchas gracias. ¿Nadie más por aquí de las que estamos? Hermana Miriam, dígame, hermana Miriam. Antes que nada, muy buen día, que el Señor me los bendiga. Hermano Guevara, muchísimas gracias por su enseñanza. De veras que es enseñanza, porque el pasaje ya lo habíamos leído y habíamos pasado por él varias veces, pero no tan detalladamente como lo hizo usted y como lo expuso. Y precioso realmente, mucha información que, como dice el hermana, va a haber que leerlo de nuevo y repasar e ir a nuestras notas. Pero algo que me impresiona también aún más es la palabra provisión. Disfrutar de las verdades. Y en realidad la Biblia está llena de ellas. No nos las hemos apropiado adecuadamente. Su presencia, su respaldo, qué poder más transformador el que el Señor puede hacer en nuestras vidas cuando se lo permitimos. Increíble, increíble. Y solo una pregunta. Ya casi al final, en una de las últimas diapositivas, había una palabra que decía realidad, necesidad. ¿Cuál era la tercera, hermano Guevara? Seguridad. Seguridad. Muy bien. Muchísimas gracias. Y me alegré de nuevo ver a la orquesta. Ya la habíamos, nos las habían presentado y en realidad, increíble, increíble. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. Tremenda cosa. Muy bien. Si no hay más nada aquí, la doña Trini no dice nada, ¿verdad? No, está bien calladita ahí la señora. Yo sé, Trini. Pues Romeo, muchas gracias y vamos a verlo nuevamente. Oh, sí. Y vamos a, hermanas, compartámoslo y cuando tengamos la oportunidad de enseñar algo sobre esto, de veras, que Dios nos lo permita compartirlo con otras personas, ¿verdad? Y sí, pronto voy a sacar ya la grabación bien y ya sabemos que la podemos compartir más. Pues muchas gracias y si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes. Gracias, hermanas. Que Dios les bendiga. Gracias a ti, Romeo. Pues estamos